Enseñanza número 2. La Iglesia, testigo de Jesús. Subtema A. El testimonio de la primera comunidad cristiana. La primera comunidad cristiana fue aquella que tuvo el gran privilegio de compartir con Jesús. Y no solo de compartir con Jesús, sino también recibir sus enseñanzas en sus palabras. El origen de esta comunidad lo encontramos en el anuncio que hizo Pedro después en Pentecostés y las conversiones que se dieron ese día. Entonces allí empieza la primera comunidad cristiana. El anuncio de Pedro tiene la finalidad de confirmar la aceptación de Cristo como nuestro Redentor. Entonces Pedro les dice que se conviertan y que cada uno se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de sus pecados y así recibirán el Espíritu Santo. Eso lo encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38. Ese es el nacimiento o el origen de la primera comunidad cristiana, el anuncio que hizo Pedro en Pentecostés. Pero, ¿cuál es el testimonio de la primera comunidad cristiana? Pues bien, la primera comunidad cristiana fue la que caminó junto a Jesús en persona. Fueron privilegiados, afortunados de poder compartir con Jesús y de recibir sus enseñanzas. Siempre que pensamos en caminar o que caminamos, lo hacemos en una dirección. De esa manera, el caminar de Jesús es ir al Padre. Esa es nuestra dirección si caminamos en Jesús. En cuanto al testimonio de la primera comunidad cristiana, el testimonio es hacer de Cristo un estilo de vida, es decir, amar así como Jesús amó. El amor cristiano debemos verlo más que como un sentimiento, verlo como una actitud de entrega total a la búsqueda del reino de Dios y de la buena noticia. El reino de Dios que llega a su plenitud con la encarnación del Hijo de Dios y la buena noticia que es la salvación que se alcanza a través de Jesucristo. Entonces, cuando hablamos nosotros de comunión, es necesario hacer referencia a la descripción que se hace de la primera comunidad de creyentes. Como le indica la palabra comunión, común unión, es una unión en común. Entonces, el testimonio que da la primera comunidad cristiana es un testimonio de unión, puesto que todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común. Cuando vendían sus posesiones, repartían el precio entre todos según la necesidad que tuviera cada uno. Esta comunidad se caracterizaba porque también acudían al templo todos los días y con un mismo espíritu partían el pan por las casas, tomaban el alimento con alegría y con mucha sencillez. Alababan a Dios y gozaban de simpatía de todo el pueblo. El Señor se alegraba cada día al ver la comunidad a los que Jesús había salvado. Entonces, ese es el origen de la primera comunidad cristiana y el testimonio de esa primera comunidad cristiana es el amor que debemos darle a los demás, el amor así como nos los dio Jesús al entregar su muerte en la cruz por todos nosotros. Ese amor debe ser la actitud que debemos tener nosotros. Es buscar el reino de Dios, es amar a la manera de Jesús, entregando lo mejor de nosotros a los demás. Es entender que así como Jesús vino a servir y no a ser servido, nosotros también estamos invitados a amar a nuestro prójimo y a servirles. El servicio, así como el amor, fue una característica de los apóstoles, es una característica de Jesús y debe ser una característica de nosotros como discípulos, servirle a nuestro prójimo así como Jesús nos sirvió, seguir el ejemplo de esa comunidad cristiana que se mantenían unidos en el amor.